una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie. Se le acercó por detrás y tocó los tzitziyot, el manto del talit del maestro, y al instante se detuvo su hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho, Pedro le dijo, Rabí, que significa maestro. Las multitudes te aprietan, pero Yeshua dijo, alguien me tocó. Yo sentí poder saliendo de mí. Viendo a la mujer que no podía escapar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él, del maestro, y confesó en presencia de todo el pueblo por causa que le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Yeshua le dijo a ella, aquella mujer, hija, tu fe, tu confianza te ha sanado, ve en paz. Amén. Entonces nosotros tenemos una escritura, pero para poder entender el trasfondo espiritual de ese acontecimiento que ocurrió en la tierra de Israel hace más de 2000 años atrás, hay que ponerlo en el tiempo y en el contexto en que sucedieron las cosas. Y la palabra del Señor termina con una de las palabras, con una profecía del profeta Malaquías en el capítulo 4 del versículo 2 en adelante, diciendo que vendría el sol de justicia y en sus alas traería salvación. Y los que temen su nombre, los que aman su nombre, los que temen su nombre, saltarían como becerro en la manada. Entonces nosotros podemos ver que hay una profecía detrás de esto a través del profeta Malaquías, que inspirado por el Espíritu de Dios habla estas palabras y dice que el Creador enviaría el sol de justicia y que en sus alas traería salvación para su pueblo. Y los que temen su nombre saltarían como becerro en la manada. Cuando nosotros desglosamos esta palabra, se está refiriendo, netamente se está refiriendo a Yeshua de Nazaret como aquel sol de justicia, como aquella luz verdadera que vino a alumbrar a todo hombre. Y dice, y en su manto, y dice, y en sus alas traería salvación. ¿Por qué? Porque era la tradición antigua en Israel, que ellos tenían un manto y ese manto se llamaba talit. Y ese talit tenía los bordes, tenía como algo llamado como filacterias, como cordones amarrados largos, y eso se llamaban tzitziyot. Entonces cuando la mujer viene desesperada por su enfermedad, yo me imagino una mujer con flujo de sangre, o quizás podemos ponerlo como un hombre desesperado por una enfermedad, como un cáncer, como una leucemia, como algo que ya no tiene sanidad. Dice que esa mujer, al ver que el maestro estaba allí, dice que ella le tocó por detrás su manto, tocó su sillón, tocó el borde de su manto por detrás y dijo, el Señor, ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Y dice que ella, tal fue su fe, tal fue su esperanza, tal fue su seguridad, que ella por detrás toca el manto, el talit de Yeshua de Nazaret en medio de la multitud. Y en aquel mismo momento en que ella toca ese talit, ese manto, el borde de los tzitziyot,
hace 12 años, lo que ella no encontraba solución a su problema, pero se encontró con el sol de justicia que bajo sus alas traería salvación. Se encontró con lo que el profeta Malaquías había profetizado, diciendo que antes que viniera el día grande del Señor, enviaría el sol de justicia, que es Yeshua de Nazaret, que iba a alumbrar a todo hombre, y que en sus alas, en su talí, en su manto, en su sillón que representa sus palabras, la gente encontraría sanidad, la gente encontraría vida, la gente encontraría bienestar. Bendito y alabado sea el nombre del Creador. Y dice que enviaría, y antes de que venga este día grande, enviaría al profeta Elías. Y el profeta Elías dice que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso está hablando de Israel. Allá en la tierra de Israel, hace más de 2000 años atrás, dice que apareció el profeta Elías, pero no con su nombre Elías, sino que vino un hombre llamado Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías, como el profeta de Dios, preparando el camino para la entrada en escena de Yeshua de Nazaret. Y él predicaba a los hombres diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicaba, y dicen que los sabios, los principales, donde él estaba predicando en el desierto, donde él estaba predicando en el Jordán, dicen que venía la gente, y dicen por multitudes se agolpaba sobre el profeta Juan el Bautista, que su nombre hebreo es Yohanan. Dicen que venían sobre él y le decían: ¿qué debemos hacer para recibir perdón de nuestros pecados? Y él le decía: bautícese cada uno. Y dicen que venía cada uno confesando sus pecados delante de él, y eran bautizados por Juan, porque la palabra, y venían muchos sabios, y venían soldados romanos, porque en aquel tiempo aún Israel estaba subyugado por el imperio romano, y le decían: ¿qué debemos hacer? El que tenga 2 vestidos, dé al que no tiene. El que tenga comida y ve que su prójimo y su hermano no tiene, dicen que déle comida a aquel que no tiene. Y dice, a los soldados le decía: ustedes que están en una posición de autoridad, no hagan extorsión usando malamente su poder. Y con esta y muchas palabras, dicen que eran exhortados por el profeta Juan el Bautista, por Yohanan, que vino en el espíritu de Elías y hacía volver el corazón de los hijos de Israel, el corazón del pueblo de Israel, los hacía volverse al Creador. Y ellos, en su gran interrogante, ellos pensaban que Juan era aquel sol de justicia, que bajo sus alas traía salvación. Y ellos le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? Y él le dijo: no, yo no soy el Mesías. El Mesías viene detrás de mí, pero es antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Yo a la verdad les bautizo a ustedes en agua para perdón y arrepentimiento de los pecados, pero detrás de mí viene uno más poderoso, el sol de justicia, que bajo sus alas trae salvación. Y dicen que ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, y ese trae perdón y salvación para su pueblo Israel, luz para su pueblo Israel y para los gentiles que crean en su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Todopoderoso. Y es así, y a Juan se le dijo, cuando tú veas, se le dio una señal para que identificara a esta persona, y se le dijo: donde tú veas que el Espíritu de Dios se asienta sobre esa persona en forma corporal de paloma, ese es el Cordero de Dios, ese es el sol de justicia.
justicia. Ese es el sol de justicia que en sus alas trae salvación. Y los que temen su nombre saltarán como becerro en la manada. Bendito y alabado sea el nombre del Creador. Y dicen que Juan vino Jesús, un día vino Jesús y fue bautizado y se bautizó. Y a la verdad Juan no quería bautizarlo porque él decía, a la verdad tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero el profeta Yohanan, el profeta Juan el Bautista, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y él le dijo, Yeshua de Nazaret le dijo, Juan deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia para venirnos a dar ejemplo a nosotros de cómo hacerlo. Y es así que Yeshua entra en las aguas y dicen que inmediatamente, dicen que viene el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, el Espíritu de Dios viene en forma corporal y visible, como en forma de paloma. Y si inmediatamente se oyó que el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo, este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. E inmediatamente Juan el Bautista identificó y le puso el sello que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ese era el sol de justicia que venía a alumbrar a todo hombre y que en sus alas dice traería salvación. Y esta mujer conocía y esta mujer entendía que ese hombre no era cualquier hombre que estaba en medio de la multitud, porque ese hombre era el Mesías, el Rey de Israel, el Salvador de Israel y de toda esta humanidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, en el cual esperó esta mujer quizás 12 años para poderse encontrar con ese sol de justicia que bajo sus alas traería salvación. Y en el momento que tocó su manto, en aquel momento que tocó su talit, tocó los chichillos, los cordones de su talit, los chichillos, fue sana en esa misma hora. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Yeshua de Nazaret le preguntó, y ella se acercó y declaró, y no mintió, y dijo por qué razón lo había hecho. Y dijo Jesús, mirándola, le dijo, hija, ve en paz, tu fe, tu seguridad, te dicen te ha salvado. ¿Cuántas veces quizás tú te has encontrado como esta mujer sin esperanza? Quizás rodeada de mucha gente, quizás sin ver una esperanza en medio de esa situación, sí, quizás sin ver una salida, pero Dios te está diciendo en esta hora que ese sol de justicia que bajo sus alas trae salvación, es Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, el Salvador, el Mesías, el profeta de quien Moisés profetizó. Profeta te levantaré en medio de ti, en medio de tus hermanos en Israel, y a él oiréis, a él Shema, que significa oír y obedecer, al sol de justicia que trae bajo sus alas salvación. A ese la gente debía escuchar en su pueblo Israel, porque ese es el que tiene salvación para ti, ese es el que tiene sanidad para ti, y todo lo que necesitas está en Yeshua de Nazaret. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. De manera, estimado amigo, estimado amiga feriante, estimado vecino, no importa la dificultad en cual tú te encuentres, yo quiero decirte que Jesús de Nazaret es ese sol de justicia que pudo ayudar y pudo sanar a esta mujer que hace 12 años no podía ser sanada por nadie. Pero ese es el que sana, ese es el que salva y ese es el que restaura la vida de las personas.
Yeshua de Nazaret, un israelita que nació en Israel, un judío que nació en Israel, de la tribu de Judá que creció en Nazaret. Ese es el Mesías, el Salvador de este mundo. Y cuando Juan lo vio, dijo: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Jesús dijo: el que cree, el que viene a mí, no verá la muerte, ni verá condenación, sino que tendrá vida eterna. Y todos los que creen en su nombre y abrazan su palabra, abrazan sus mandamientos, su palabra, dicen que a ellos les nacerá el sol de justicia y saltarían como becerro en la manada. Estimado amigo, estimado vecino, estimada amiga que usted está escuchando, de manera que solamente en Él usted puede encontrar. Yo quiero decirle a usted que quizá usted ha intentado por otro lado, pero no ha conseguido sanidad. Quizá usted ha ido a muchas personas y no le ha ido bien. Pues déjeme decirle que para eso, para usted que cree, para usted que ha creído en Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, el sol de justicia nacerá para usted en su vida, en su familia, en su trabajo, en todo lo que lo rodea a usted. Para usted nacerá ese sol de justicia que bajo sus alas trae salvación.